seguimos vistiendo la camiseta de Sí a la Vida, Ajá. ¿no? Ahí Septiembre está. Amarillo, que es eso realmente que se ha adherido a la Federación Espírita Uruguaya con todas las instituciones del país que están haciendo ese trabajo tan interesante sobre la prevención del suicidio. Todas las casas espíritas del país, de norte a sur, de este a oeste, en todos los departamentos, se está hablando sobre suicidio, se está hablando sobre la prevención del suicidio, las consecuencias espirituales del suicidio, y invitando a las personas a través de folletería y a través de que se acerquen a conocer un poco más y poder aportar ese mensaje tan consolador que trae la doctrina espírita con respecto a este tema que realmente es un flagelo social que tenemos hoy. El 10 de septiembre se celebró el Día Internacional de Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud dio cifras muy alarmantes. Muy alarmantes. En donde Uruguay está tercero. Sí, realmente es una pandemia lo que tenemos hoy con el tema suicidio. Además, los datos de algunos sociólogos que se han unido para ver el tema y empezar a analizar y buscar cómo poder aportar para que nosotros nos concienticemos como sociedad de cuáles son los factores que llevan a eso. Hablan que, bueno, hoy la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero para el 2025 la Organización Mundial de la Salud prevé que la gran enfermedad del 2025 va a ser la depresión y como tal el suicidio va a ser la primera causa de muerte en el mundo. O sea, que más que tenemos que entonces concientizarnos para empezar a trabajar. Exacto. Y estos psicólogos, los sociólogos, buscan causas de por qué llegar... se puede llegar a eso. Principalmente en los jóvenes, que fue lo que yo te planteamos. Hablamos sobre el suicidio en general en la entrevista anterior y yo te propuse hablar un poco sobre el suicidio infantil y adolescente, que no son menores las cifras y que realmente, bueno, nos llama mucho la atención para pensarnos como sociedad. Entonces los sociólogos dicen que uno de los principales factores que llevan a los jóvenes al suicidio es la soledad. Como punto 1, la soledad. Sí. Como punto 2, los conflictos sexuales, porque están en la etapa de descubrirse sexualmente. Sí. Como punto 3, una sociedad como la que estamos viviendo hoy, con demasiada información que es tal la que les llega a ellos que están todo el día con el smartphone, que realmente no logran procesarlo. Es demasiada información. Y nosotros, los espíritas, además a eso le sumamos que son el bagaje espiritual que trae el ser y que comienza a eclosionar, a despertar en esa etapa de la adolescencia y que muchas veces, dados los conflictos que está viviendo en ese momento, que es el descubrirse sexualmente, el conflictos en la familia, donde hayan problemas en el hogar o donde hayan problemas emocionales de diferentes índoles, ahí entonces empieza a vivir todo ese proceso que llevaría a una predepresión. Pero mira además qué alarmante estos datos. Japón es el primero en el mundo en índice de suicidio infantil. Infantil. Donde los niños con menores de 10 años se suicidan. Y estuve buscando material para entender un poco, porque realmente es algo que tú piensas, bueno, qué loco, ¿no? Poder llegar a ese estado. Sí, que el niño esté tan deprimido para llegar a eso. Y dice que en realidad se da porque, como sabemos, Japón es una sociedad muy perfeccionista y donde hay una excelencia educativa, pero los niños desde que entran en los preescolares comienzan ya a formar una conducta de ciudadano. Y es tan la exigencia que tienen que aquellos niños que no llegan a lograr los niveles de exigencia se frustran, se entristecen, se sienten rechazados y como búsqueda se suicidan como una falsa
salida, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, lo que ellos consideran que vamos a terminar con acá. menos de 10 años. Por favor. Pero los jóvenes, en realidad, ya después vemos que si pensamos un poquito, hace 280 años, cuando la Revolución Industrial, Thomas Herkin, que es un filósofo inglés, decía que la sociedad había perdido la dirección de Dios. Y nosotros podríamos decir que hoy el ser humano perdió la dirección de sí mismo. Sí, también. Porque la falta de encontrarse con sí mismo y la falta de encontrar esos valores existenciales lo lleva a esa predepresión que hablábamos, ¿no? Y que de alguna manera en nuestra sociedad occidental, los sociólogos y principalmente un sociólogo americano, Rodoblex, que realmente dice que nuestra sociedad tiene 3 factores que llevan a llegar al tema de la depresión. Sí. ¿Qué sería entonces? El consumismo excesivo que tenemos, Sí, es verdad. el sexismo, que es la sexualidad, Sí. esa que le damos Sí, sí, tanta sí. importancia, y el individualismo, Ajá. que son características propias de nuestra sociedad. Sí. Entonces los jóvenes llegan en un momento y se sienten tan sobreexigidos por el... Para cumplir todo Para eso. cumplir y para llegar al objeto del deseo. El materialismo te lleva a gozar, a tener, Sí. al disfrute ya. Entonces cuando no logran alcanzar eso, se frustran, Claro. entran en esa predepresión y luego entonces en los conflictos que se suman con el problema de la sexualidad que se da justamente También. en la adolescencia y pequeñas cosas como por ejemplo la belleza esa que tú no puedes alcanzar Sí, sí, y que sí, para sí. el adolescente es muy Es muy importante, importante, claro. para el joven, para el varón, el sentirse ser el sex symbol del momento y que las chicas le puedan Sí, sí, sí. ser el ganador del momento y si O que no tenga entra más en ese seguidores, o padrón o porque más se fijan en seguidores todos. en las cuentas de Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo lleva justamente a depresiones porque esos 15 minutos de éxito que te exige hoy esta sociedad mentirosa Totalmente. y materialista que vivimos, entonces lleva a que ese adolescente no soporte esa carga y lo lleve a suicidarse. Ahora, siempre como sociedad no avanzamos, ¿no? En realidad estamos en un proceso que necesariamente tiene que pasar por el autoconocimiento. Perfecto. Tenemos que llegar a lograr interiorizarnos y encontrar la dirección que decíamos. Para los espíritas es fundamental religarnos con Dios como lo concibamos Sí, en sí, la sí, religión sí. que tengamos, Ahí está. pero necesitamos tener un anclaje espiritual. Porque en ese momento que es tan complejo que es la adolescencia, o incluso, bueno, los niños, no sé, en realidad yo no tengo datos estadísticos de suicidios infantiles en Uruguay. No. Hablé lo de Japón Claro. porque realmente Era alarmante. es algo que es alarmante, pero en realidad sí de jóvenes, y los jóvenes acá en Uruguay, entre 14 y 25 años tenemos una cifra que es alta, y entonces te puede llegar tenemos que cuestionarnos por qué esos jóvenes no logran entonces encontrar el sentido a la vida, a la alegría de vivir. Exacto. Cuando entran en esa predepresión, empieza a funcionar el cerebro ahí con la transmisión de los neuropéptidos. ¿Qué pasa ahí? Entonces, la serotonina, la dopamina bajan, que son las que de alguna manera llevan a la alegría de vivir y el sentido a la vida y el relacionamiento, y entonces no la pueden producir, y ahí entonces empiezan con el gran flagelo de la depresión, Claro. que hoy la depresión está como instalada. Está como de moda. Y de moda, y seguramente los consultorios de los psicólogos y en las instituciones médicas aparecen que está. Bueno. Aparte, si vos vas, la amiga también va al psicólogo, la otra también, y la otra, o sea, como que lo toman como que es una necesidad sí o sí.
que a veces te sirve. Qué bueno que buscan claro, también que buscan la ayuda también, ¿no? Pero a veces lo hacen como que es de moda también. Sí, en realidad yo creo que el tema de la depresión es un gran tema que también en algún momento lo tocaremos, porque realmente es una de las causas que llevan a esa depresión juvenil y que luego lamentablemente parten para la falsa ilusión de la salida a través del suicidio. De esa salida, pero ¿y los sobrevivientes? Y después tenemos todo el tema de la familia, ¿no? Una familia que queda devastada y que en realidad, si pensamos, el suicida es como alguien que va en un barco, en un paseo y decide tirarse y luego lo quieres rescatar y él te quiere hundir para abajo también, porque en realidad lleva a todos. Lleva a todos y afecta a toda una familia y hace como un efecto dominó, porque todos quedan afectados. Entonces, realmente en esos momentos es tan importante entender que hay factores que no dependen solamente de la familia, y ahí entra el tema espiritual, porque ese ser que hoy decide quitarse la vida seguramente ya lo hizo en otra existencia. También. Los suicidas a veces son reiterativos. El suicidio es algo que cuando el ser lo realiza, probablemente lo vuelva a reiterar. Es la fuga del espíritu para no enfrentar los conflictos de la vida y para fugarse, para no realizar la tarea a la cual tenemos que venir en la escuela, que es la vida, como siempre hablamos. Se fugan de la escuelita, se hacen la rata y se quieren ir. Claro. Pero el tema es toda la familia que queda devastada y que tiene que sobreponerse para entender que ellos hicieron todo lo que pudieron, que en realidad ellos hicieron, pero que bueno, que seguramente más adelante se van a reencontrar, porque Dios, esa inteligencia suprema, siempre nos da nuevas oportunidades, y aquel que se fugó, bueno, va a tener que retomar desde donde dejó, pero hay oportunidades, hay siempre esa luz que nos da la doctrina espírita del reencuentro, de la inmortalidad del espíritu, y que bueno, y que tenemos que saber que la gran oportunidad la tenemos ahora, ¿no? Exacto. Para los jóvenes que piensan igual que los indicios que pueda dar ese joven en la familia, tener en cuenta y preguntarle de una por qué lo quiere hacer. Y que hay perturbaciones, Ana, que vienen de atrás, porque nosotros tenemos traumas, tenemos miedos, tenemos fobias, tenemos conflictos no resueltos, que muchas veces vienen de vidas anteriores. Y en la adolescencia, además, particularmente, tenemos una gran apertura espiritual, y ahí entran a influir también los espíritus obsesores. Claro. Aquellos enemigos del pasado que te empiezan a transmitir esas ideas, esas monoideas que de alguna forma llevan a que el chico o el adolescente se sientan frustrados, como que no sirven, como que no llegaron, como que son rechazados, el famoso bullying social que tenemos hoy también, y que de alguna forma los aísla y los lleva a no integrarse en los grupos. Saber para estar atentos, ¿no? La gran herramienta que tenemos es religarnos con Dios, el orar, el meditar, el poder pensar la importancia de la vida, porque es acá, en este campo, a donde nosotros realizamos la gran experiencia de evolución que debemos de realizar todos a través de las buenas obras y de las buenas acciones. Vamos a ir difundiendo ya la participación de Jorge Berríos aquí en Maldonado. Exacto, vamos a tener un invitado de lujo, realmente especial, que es el fundador de la obra Remanso de Amor de Colombia, fundador del Centro Espírita Juana de Ángelis y presidente de Confecol, la Confederación Espiritista Colombiana, que estará en Uruguay, en Maldonado, martes 24 a las 20 horas, en la Cámara Empresarial de Maldonado, abierto a todo público, entrada gratuita. Lo vamos a realizar entre las dos casas espíritas de acá del departamento, la Casa de Estudios Emanuel y el Centro Espírita por la Fraternidad, que invitan a toda la sociedad para que se acerquen a vivir esa experiencia que va a ser
reflexiones sobre el suicidio con Jorge Berríos. Excelente, que ya lo tuvimos en Mirada al Este hace mucho tiempo y que fue removilizador también. Exacto. Las reuniones públicas del centro. Las reuniones del Centro Espírita por la Fraternidad son los martes a las 20 horas y el miércoles a las 19 horas. Y nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Centro Espírita por la Fraternidad, o en la página nacional para saber todas las casas espíritas que hay en el país, Federación Espírita Uruguaya. Excelente, como siempre, Eduardo. Buen fin de semana. Igualmente.